el rol de la mujer y del hombre en la iglesia. Es importante que podamos considerar también esta parte, cuál es el rol, cuál es el papel o la función del hombre en la iglesia y cuál es el rol, cuál es el papel o la función de la mujer en la iglesia. Y bueno, vamos a partir de Efesios. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos ahí a Efesios capítulo 4. La carta a los Efesios en el capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la bendita palabra de Dios. Voy a leer desde el versículo 7. Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Bien, vemos, hermanos, en este versículo 7 que a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aleluya. Dios dio ministerios como dones a los hombres. Dios dio ministerios o dio dones o dio como dones estos ministerios a la iglesia, y esos ministerios son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores. Bueno, hemos mencionado, hermano, que el ministerio de apóstoles y profetas fue en el principio de la iglesia y está constituido según lo escogió el Señor Jesucristo desde un inicio por varones. Y no es porque la mujer sea menos para Dios, no, en ninguna manera, sino porque más bien, hermano, Dios ha dado a cada uno diferente función. Dios ha dado a los varones un rol, una función diferente a la de las mujeres. Así como en la familia el varón tiene un rol, tiene una función diferente a la de la mujer, así también en la iglesia. Cada uno Dios ha puesto en el cuerpo como Él quiso. Eso lo leemos ahí en primera carta a los Corintios capítulo 12, donde dice ahí la escritura en el versículo 18: mas ahora Dios ha colocado los miembros, esto incluye varones como mujeres, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo, hermano? Como Él quiso. Bendito el nombre del Señor Jesús. Como Él quiso es que ha colocado los miembros o a cada uno en el cuerpo. El versículo 11 también dice: mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno, como reparte el Señor particularmente, como Él quiere, como a Él le place, como Él quiere, hermano, es que Dios reparte a cada uno.
Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, a las mujeres les ha repartido un rol distinto al del varón. Pero enfocándonos primeramente en el rol de los varones, Dios puso en el principio de la iglesia apóstoles y profetas. ¿Y por qué digo en el principio? Porque mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice en el nombre del Señor Jesús, Efesios 2:20, ¿lo tenemos? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles y los profetas, hermano, son el fundamento, como quien dice, son el cimiento de la iglesia. Pues aquí la iglesia es comparada como una construcción, como un edificio, como un templo. Pues dice el versículo 21, en el cual compaginado todo, ¿qué, hermano? Todo el edificio. ¿Ve usted que es comparado con una construcción? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, un templo, un edificio. Versículo 22, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Nuevamente el versículo 22 habla de ser edificados, habla, hermano, de una edificación. Y bueno, en esa edificación el cimiento, el fundamento son y fueron los apóstoles y profetas. Hemos dicho, hermano, que los apóstoles y profetas como cimiento, como fundamento, son y se pusieron una sola vez en el principio de la iglesia. El Señor, hermano, eligió a sus testigos, a sus apóstoles y a sus profetas. Y bien, un cimiento, hermano, en una construcción siempre se pone en la base, siempre se pone en el inicio de la construcción. No se pone un cimiento avanzada la construcción, no. No se pone un cimiento en un segundo nivel, ¿verdad que no? Tampoco se pone un cimiento en un tercer nivel, ni en ningún otro nivel. No, el cimiento, el fundamento, hermano, junto con la piedra angular, va en el inicio, en el fundamento de la iglesia. Es por eso, hermano, que hoy en día ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Y los que se dicen ser apóstoles, bueno, pues la Biblia habla de aquellos, hermano, que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son mentirosos. La Biblia también habla de falsos profetas, que hoy en día se dicen ser profetas, pero que tampoco lo son, hermano. Son falsos. Y la iglesia de Éfeso, hermano, había probado a los que se decían ser apóstoles y los habían hallado mentirosos, porque los apóstoles fueron solamente en el principio de la iglesia. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Igualmente los profetas, hermanos, solamente fueron en el principio de la iglesia. De ahí solamente siguen en función los pastores, los doctores o maestros, los evangelistas, hermano, siguen en función hasta el día de hoy. Es una labor, hermano, que se mantendrá hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de un varón perfecto. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y bien, los varones, hermano, su función en la iglesia, aunque sean pastores, aunque sean evangelistas, aunque sean maestros, siempre, hermanos, somos ministros. ¿Qué significa ministros?
Ministros significa servidores. Eso es lo que significa ministros. Mateo capítulo 20, el Señor Jesús nos dejó una gran enseñanza para todos los ministerios, lo cual no debemos de perder de vista que este es el objetivo de todo ministerio, sea pastor, sea diácono, sea evangelista, sea maestro, porque también los diáconos son un ministerio. La sola palabra diácono significa servidor, significa también ministro, es un sinónimo de ministro. Es más, la palabra diácono en realidad es una palabra griega castellanizada, que traducida al español propiamente es ministro, servidor. Bien, entonces, bajo la perspectiva de la enseñanza del Señor Jesús, cualquier ministerio, aunque sea de evangelista, de maestro, o de pastor, o de diácono, no olvidemos la enseñanza que Jesús dijo aquí en el versículo 25 de Mateo 20. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los príncipes de los gentiles, es decir, los principales entre las gentes, ¿qué hacen los principales entre las gentes? Se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero dijo el Señor: mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, ¿qué será, hermano? Será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, ahí está el máximo ejemplo. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está, hermano, siempre bajo esa perspectiva, bajo ese objetivo, somos llamados para servir. Gloria a Dios. El Señor no está buscando supervisores. Parece que alguien la quiere de supervisor, estar supervisando cómo predica el pastor, cómo sirven los diáconos, cómo cantan los hermanos, cómo tocan los hermanos en la música. No, hermano, el Señor no está buscando supervisores. Él es suficiente, hermano, para, gloria a Dios, para supervisar a su iglesia. Ahora lo que el Señor desde un inicio buscó son servidores. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y esos servidores, hermano, dice la palabra de Dios, que tracen bien la palabra de verdad, que hablen conforme a la palabra de Dios. Mira lo que dice ahí Pedro, yendo a la epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer el versículo 10 también, en el nombre del Señor Jesús. Cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores. Otra versión traduce administradores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, si a alguno le toca compartir doctrina, compartir enseñanza, si es un maestro, si es un pastor, bueno, si alguno habla, hable conforme a qué, a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas las cosas, fíjese bien, no el pastor sea enaltecido, no el pastor sea elogiado, no, que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Entonces, este ministerio de varones tiene sus normas, tiene sus reglas, y el ministerio, hermano, sea de pastor, de evangelista o de maestro,
debe de hablar conforme a las palabras de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Leemos ahí en la carta del apóstol Pablo a Tito, versículo 5 en adelante. Lo tenemos, hermano, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos. Esos ancianos, hermano, es lo mismo que pastores. De ahí esa palabra anciano se desprende de la palabra griega presbúteros, que significa, o que también se traduce como presbiterio, pero que en realidad significa los más maduros. Entonces ancianos es en el sentido no de edad, no de que estén viejos, no, sino de madurez espiritual. Que pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. Hemos dicho, hermano, que los ancianos, los pastores, dependen de un ministerio que los pone, que confirma más que todo, hermano, ese ministerio que Dios ha dado. Eso de autonombrarse pastor, hermano, no es bíblico. He puesto un ejemplo, ¿verdad? Si yo por aquí llego a este pueblo y me autonombro comandante del ejército y me pongo un traje, ¿eso me hará comandante del ejército, hermano? No, pues van a decir, este señor está loco, ¿verdad? ¿Dónde está su ejército? ¿Quién lo mandó? ¿De quién depende? ¿Quién le dio esa facultad? De la misma manera, hermano, en el ministerio no podemos autoproclamarnos y decir yo soy pastor o yo soy esto. No, hermano, hay una cadena de quien depende ese pastor, de quien depende ese evangelista o ese maestro. Y esto, hermano, implica también, hermano, la humildad a la que aquel ministro, aquel servidor debe de estar sujeto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sigue diciendo las condiciones de estos ancianos. Versículo 6: el que fuere sin crimen, marido de una mujer, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o contumaces. Porque es menester que el obispo, alguien dirá, pues ¿qué no está hablando de los ancianos? Bueno, es que ancianos y obispos se refiere a los mismos. Ahí la palabra obispo se desprende de la palabra griega episcopo, de donde también alguien ha traducido episcopal, pero que en realidad significa el que mira por encima. Epis, que es encima, sobre, y copos, que es ver. De ahí también está la palabra telescopio, microscopio, de donde se desprende esa partícula copos. Bueno, pues aquí en el griego aparece la palabra episcopo, que se refiere al que ve sobre, al que ve por encima. Este no es un puesto diferente, hermano, no es una posición diferente al del anciano o al del pastor, sino que se refiere a los mismos. Porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador o administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con ¿qué, hermano? Con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Bendito el nombre del Señor Jesús. Convencer, hermano, con sana doctrina. Gloria a Dios. Por eso, hermano,
las aptitudes o las características o cualidades de un pastor, de un evangelista, de un maestro, pues son, hermanos, muy especiales, pues no es poco el trabajo que se tiene en el Señor. Pero ahora vamos a ver, hermanos, ahí en Filipenses vemos una congregación, hermano, donde se menciona a los santos, se menciona a los diáconos y se menciona a los pastores. Filipenses capítulo 1, dice el versículo 1 también: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. Oiga bien, habla de un grupo. ¿El grupo de quién, hermano? De los santos. Luego dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Y a qué otro grupo menciona, hermano? Con los obispos. ¿Y qué otro grupo menciona aquí? Diáconos. Ahí menciona, hermano, prácticamente de lo que está constituido una congregación: santos, obispos y diáconos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entre los diáconos, hermano, están no solamente hombres, sino también están mujeres. ¿Por qué digo esto? Bueno, la Biblia lo dice. La Biblia habla también de mujeres diaconisas. Romanos capítulo 16 nos lo menciona. Y bueno, aquí vamos a ver el papel de la mujer, el rol de la mujer en la iglesia. La Biblia, hermano, no menciona, no enseña de pastoras, no menciona, hermano, de maestras en la iglesia, no. Menciona, hermano, diaconisas. Tenemos ahí Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice: en el nombre del Señor Jesús, encomiendos empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas. ¿Qué era Febe, hermano, en esta iglesia? Diaconisa. ¿Qué hemos dicho que es diácono, hermano? Servidor, ayudador. Eso es un diácono, hermano. En realidad los diáconos no fueron llamados propiamente a predicar el evangelio. Precisamente, hermano, fueron llamados a servir las necesidades de las viudas y de los hermanos. Allá dice: servían las mesas, no que fueran meseros, no, sino que atendían las diversas necesidades. Y precisamente fueron llamados porque los apóstoles, hermano, o para que los apóstoles se pudieran ocupar en la palabra, dice allá en Hechos capítulo 6, en el ministerio de la palabra. Y bien, vemos entonces que se habla de una mujer diaconisa en la iglesia. Y dice el versículo 2: les encomiendo a Febe que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos o a los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces ahí está la función de una diaconisa. Ayudaban, servían, hermano, en diferentes áreas, en diferentes necesidades. Vemos ahí que Pablo las menciona también en Filipenses capítulo 4. Volviendo a Filipenses, pero en el capítulo 4, versículo 1 al 3. En el nombre del Señor Jesús. Amén, hermanos. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. A Euodias
ruego y así que exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda ¿a quién? A estas o a las que trabajaron. Está hablando de mujeres, amén. Ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Se habla entonces de mujeres, hermano, que sin duda, si eran una ayuda, si eran servidoras, eran también diaconisas, al igual que Febe, y que trabajaban juntamente en el Evangelio como colaboradores con Pablo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, no es menor, hermano, las funciones de una mujer. Vamos ahí, hermano, a Tito, capítulo 2. La carta del apóstol Pablo a Tito, versículo 3. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: las ancianas asimismo se distingan en un porte santo. La versión 60 dice las ancianas, la versión antigua dice un poco más rudo, dice las viejas, asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras. ¿De qué son maestras? De honestidad. ¿Y qué hacían? Enseñan a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Ahí está, hermano, la función, el rol de la mujer en la iglesia. Sobre todo las que son diaconisas, deben de ser maestras de honestidad. Con su ejemplo, hermano, enseñan. Pero también, hermano, enseñan a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas. ¿Habrá necesidad de esta enseñanza para las mujeres jóvenes, hermano, que inician en su matrimonio, que inician formando su familia? Por supuesto que sí, hermano. Hay mucha necesidad de que mujeres ancianas, de que mujeres más maduras puedan enseñar a las jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que tengan cuidado de la casa, que sean buenas, sujetas a sus maridos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Pero ¿cómo se da esta enseñanza, hermano? ¿Acaso es necesario hacer un culto de mujeres para que las mujeres enseñen a las más jóvenes? No. Y que la mujer sea una predicadora que al cabo está enseñando a mujeres más jóvenes. No, hermano, en realidad no vemos en la Biblia una congregación exclusivamente de mujeres, o una congregación exclusivamente de hombres, o una congregación exclusivamente de jóvenes. La congregación, hermano, se juntaban todos, así como lo hacemos en la iglesia, hermano. La congregación es una congregación que consta que se constituye de santos, y los santos, hermano, son mujeres, son hombres, son jóvenes y son niños. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Entonces, eso no da pie, hermano, a que se hagan cultos o convenciones o conferencias donde una mujer enseña a toda una congregación de mujeres. En realidad, ese tipo de enseñanza, hermano, que las mujeres
más maduras enseñaban a las mujeres jóvenes a que tuvieran cuidado de su casa, a que fueran sujetas a sus maridos, a que tuvieran cuidado de sus hijos. Ese tipo de enseñanza, hermanos, se hacía de manera directa y de manera particular entre las hermanas jóvenes. Aquella diaconisa, aquella hermana anciana podía acercarse a aquella mujer joven, tal vez recién casada o con problemas en su matrimonio, para aconsejarle conforme a la palabra de Dios. Pero la Biblia, hermano, no da pie a que haya una convención o un culto de puras mujeres. Aclaro esto, hermano, porque hay quienes han preguntado, me han preguntado, ¿se puede hacer esto? Vamos a ver, hermano, ahí en segundo libro de Crónicas 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Y juntáronse los de Judá para pedir socorro al Señor. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir al Señor. Aquí hubo una convocación, hermano, de todos los de Judá. Y esta convocación, bueno, hizo una congregación que dice ahí el versículo 13. Y toda Judá estaba en pie delante del Señor. ¿Quién estaba en esa congregación, hermano? Con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Ahí estaban, hermano, toda una congregación que se constituye de hombres, mujeres, jóvenes, niños. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esdras, capítulo 10, ahí nos habla también de cómo el pueblo de Israel se congregaba como un solo hombre, incluyendo mujeres, jóvenes, niños. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Esdras, capítulo 10, ¿lo tenemos, hermano? Dice ahí el versículo 1. Y orando Esdras y confesando, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, juntóse a él una muy grande multitud de Israel, toda una congregación. ¿De qué se constituía esta congregación? Hombres, ¿y qué más? Y mujeres, ¿y qué más? Y niños. Lloraban el pueblo con gran llanto, y lloraba el pueblo con gran llanto. Ahí estaban reunidos, hermano, en esta adoración, en esta oración, tanto hombres como mujeres y niños. Entonces no vemos, hermano, en la Biblia una congregación exclusiva de mujeres o una congregación exclusiva de hombres. No, aquí no pueden entrar las mujeres, es solamente culto para varones. ¿Verdad que no vemos eso, hermano? Yo no lo veo en la Biblia. O de que sea un culto para exclusivamente mujeres y que se le restrinja el paso a los hombres. Hermano, ¿a dónde van? No, aquí no puede entrar, aquí solamente mujeres. Eso no es bíblico, hermano. Eso no es conforme al orden de Dios. Nehemías capítulo 12, ahí adelantito está Nehemías. Vamos al capítulo 12, versículo 27. Y a la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Bien, ahí está esta dedicación y dice
el versículo 43. Nos brincamos al 43. Y sacrificaron aquel día grandes víctimas e hicieron alegrías, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Alegráronse también, ¿quién? Las mujeres, ¿y quién más? Y los niños. Aquí la versión antigua dice, y muchachos, y el alborozo de Jerusalén fue oído de lejos. Ahí está, hermano, cómo se congregaban. Nunca, hermano, haciendo una exclusión de que sea un culto para mujeres o un culto para varones. Joel, libro del profeta Joel, capítulo 2 del profeta Joel, versículo 15 y 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a quién, o llamar a qué, hermano, convocar asamblea. ¿Qué es asamblea? Pues es la reunión, hermano, es la congregación. Inclusive aquí la versión antigua dice llamad a congregación. Versículo 16, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad. En esa reunión, ¿a quién se iba a juntar? A los ancianos. ¿A quién más? A los niños y hasta los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Todos, hermanos, así estuvieran recién casados, que se juntaran todos, los viejos, es decir, los ancianos, los niños, hasta los que maman. Salga de su cámara el novio, sin duda se trataba de un matrimonio joven. Salga también el varón recién casado y salga también la mujer recién casada. ¿Salga a qué? A la reunión, salga a la congregación. Entonces, hermano, la reunión es de todos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, en la congregación, hermano, en la reunión, la mujer no tiene la facultad de enseñar como un pastor. No hay pastoras en la Biblia. La única pastora que registra la Biblia así con nombre fue Raquel, pero ella era pastora de ovejas, literalmente, no de un pueblo, no de una congregación. Bien, entonces cada uno, hermano, tiene su papel, y no porque el papel de la mujer sea menos que el del hombre, no, sino porque Dios, hermano, puso a cada uno como Él quiso. A cada uno, hermano, le dio una función como Él quiso, hermano. Y sigue dando, hermano, como Él quiere. Entonces aquí no se trata de que la mujer sea menos que el hombre, simplemente que el Señor ha dado, hermano, diferente rol, diferente función al hombre y a la mujer. Y a la mujer le dice, hermano, allá en 1 Corintios capítulo 14, gloria al Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Voy a leer allí desde el versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Por qué quise leer desde el 29? Porque está hablando de los que profetizaban. Versículo 30. Y si otro que estuviera sentado fuere revelado, calle el primero, porque podéis todos, ¿qué cosa? Profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas, es decir, al fundamento de los profetas que ya nos dejaron dispuesta, hermano, ya nos dejaron la profecía, no para hablar nuevas profecías, no, ya está el fundamento de los profetas y de los apóstoles.
Entonces ahí vemos, hermano, los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas, porque Dios no es de disensión sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Está hablando de las iglesias, de las congregaciones. Amén. Versículo 34. Vuestras mujeres callen. ¿En dónde? En las congregaciones. Alguien ha dicho, bueno, seguramente en Corinto las mujeres eran muy parleras y hablaban mucho, pero no se refiere aquí a una sola congregación, sino que habla en plural y dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Por qué? Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa, ¿qué es deshonesta cosa, hermano? Hablar una mujer en la congregación. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Ahí está, hermano, cómo la palabra de Dios nos enseña. Bueno, vamos a ver, hermano, todavía de manera más explícita lo que dice 1 Timoteo capítulo 2. Primera carta a Timoteo capítulo 2. Estamos viendo, hermano, el papel, el rol de la mujer en la iglesia. Gloria a Dios. Y dice aquí el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 9. Asimismo también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer, ¿qué es lo que no se le permite hablar, hermano? En razón de enseñar. Allá en Corintios 14, hermano, menciona, no puede hablar la mujer en la congregación, y está hablando de profecía, que la profecía puede traer edificación, trae un mensaje de parte de Dios, pues eso no le es permitido a la mujer en la congregación. Y bueno, aquí nos aclara que en razón de enseñar a la mujer no le es permitido. ¿En dónde? En la congregación. Ahí es donde se enseña, ahí es donde aprendemos, hermano. Puede enseñar particularmente a una recién casada, la hermana diaconisa, puede enseñar a una joven, puede aconsejarle y enseñarle palabra de Dios, hermano, pero en la congregación no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado el primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Empero se salvará engendrando hijos, si permaneciese o si permaneciere en la fe y en el amor y santidad con modestia. Ahí está, hermano, cómo la palabra de Dios nos enseña el rol de la mujer en la congregación. Sí, puede enseñar de manera individual, de manera particular a una mujer joven, ¿sí? Pero no, esto no da pie, hermano, a que haya una congregación exclusivamente de mujeres, donde la predicadora esté enseñando a un conjunto de mujeres. No vemos eso en la palabra de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces seguimos considerando, hermano, la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 5, ahí mismo, pero en el capítulo 5. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermano? Dice desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 3. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tuviere hijos o nietos, aprendan primero a gobernar su casa piadosamente y a recompensar a sus padres, porque esto es lo honesto
y agradable delante de Dios. Ahora, la que en verdad es viuda y solitaria, espera en Dios y es diligente ¿en qué? En súplicas y ¿qué más? Y oraciones noche y día. Pero la que vive en delicias viviendo está muerta. Denuncia pues estas cosas para que sean sin reprensión. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. La viuda sea puesta en clase especial, no menos que de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio en buenas obras. Ahí está, mire todo lo que hacía. Si crió hijos. Oiga, si las mujeres criando a hijos, y no solamente se refiere a amamantarlos, no, criarlos, hermano, que crezcan en la enseñanza de la palabra de Dios. Eso también implica criar a los hijos, que tengan testimonio en buenas obras. Si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Tenían cosas que hacer, hermano, importante las mujeres. Sería importante el rol de la mujer, el papel de la mujer en la iglesia. Por supuesto que sí, hermano. Su función, hermano, era muy importante, ejerciendo la hospitalidad, socorriendo a los afligidos. Bueno, hoy ya no se usa, hermano, lo de lavar los pies de los santos, y ya hemos dicho por qué, ¿verdad? Antes no había vehículos, los hermanos caminaban grandes distancias, y no en caminos pavimentados, sino en caminos terregosos. Si alguien no ha tenido la experiencia de caminar mucho bajo un camino o en un camino polvoriento, viera, hermano, qué refrescante es lavar los pies para mitigar ese cansancio. Y es lo que hacían en esos tiempos cuando los hermanos caminaban grandes distancias por caminos terregosos, que no tenían un vehículo, por supuesto, todavía no existía, y lavaban los pies de los santos, socorrían a los afligidos, seguían toda buena obra. ¿Habrá buenas obras en que ocuparse una mujer de Dios, hermano? Por supuesto que sí. Tenían mucho que hacer, su función era sumamente importante. Criar a los hijos, hermano, decía que implica enseñarles la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. ¿Lo tenemos, hermano? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esta carta le escribe Pablo a Timoteo y le dice, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Estas mujeres de Dios, hermano, transmitían la fe. ¿Y cómo viene la fe, hermano? La fe es por el oír la palabra de Dios. Así dice Romanos 10:17, amén. Luego la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí en el capítulo 3, versículo 15. Es la misma carta a Timoteo, que sin duda Timoteo era un joven, y Pablo le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que habían aprendido las Sagradas Escrituras desde su niñez? En este caso, Timoteo, hermano, por su abuela Loida y su madre Eunice, hermano, les transmitieron la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, será importante el papel, hermano, de la mujer criando a sus hijos o criando a los hijos en el temor de Dios. Por supuesto, hermano, es muy importante el papel de las mujeres transmitiendo. ¿Quién pasa más en la casa, hermano? Los varones se salen a trabajar, van a sus diferentes labores. ¿Y quién se queda en la casa con los hijos? La mujer. Es esta, hermano, por tanto, por ese papel que Dios le dio, por esa función que Dios le da, hermano, la responsabilidad de enseñar, de criar a los hijos en el temor de Dios, enseñándoles la palabra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está, hermano, lo importante que es la función, el papel de la mujer en la iglesia. ¿Pueden las mujeres, hermano, tocar instrumentos en la iglesia? ¿Podrá eso también ser una función de mujeres? Bueno, vamos a ver ahí en primer libro de Crónicas, capítulo 25. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer el versículo 5 y el 6. Dice en el nombre del Señor Jesús: todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey, en palabras de Dios. Vidente del rey en palabras de Dios, para ensalzar el poder suyo. Y dio Dios a Emán 14 hijos. ¿Y qué más? 3 hijas, 3 mujeres. Y todos estos, incluyendo las hijas, pues sí, dice todos estos estaban bajo la dirección de su padre. ¿En qué? En la música, en la casa del Señor, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios, por disposición del rey acerca de Asaf, de Jedutún y de Emán. Entonces ahí está, hermano, también las mujeres pueden ser de bendición en esa área de tocar instrumentos en la congregación, en la iglesia. Muy bueno si es para edificación, claro, si tienen un buen testimonio, como ya hemos hablado acerca de los que tocan la música en la iglesia. No es porque tengan actitudes y que, ¿sabe qué? Les recomiendo a este joven, toca rock and roll muy bien y aquí nos puede ser de utilidad. No funciona así, hermano. Aquí no es porque alguien, ¿verdad?, sea muy hábil en la música, sino que primeramente, hermano, también tenga un buen testimonio y una verdadera devoción por adorar a nuestro Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Todo eso, hermano, es muy importante. Bueno, estamos viendo, hermano, el papel o el rol de la mujer en la iglesia. ¿Tendrá funciones que hacer la mujer? Por supuesto que sí, hermano. Ahora, hermano, vea también lo que dice el Salmo 68. Salmo 68. Ahora, quiero aclarar algo, hermano. Solamente podemos establecer, enseñar lo que dice la palabra de Dios. Alguien me preguntaba, ¿pueden las mujeres reunirse para orar? ¿Usted qué cree, hermano? Por supuesto que sí. Muchos de los varones tienen que salir a trabajar y no tienen esa misma disposición que tienen las mujeres de poder ir a orar, especialmente dedicar un tiempo, no sé, 1 hora para orar en la mañana. Entonces,
Si la mujer no está incumpliendo la palabra de Dios, enseñando en la congregación, por supuesto que pueden reunirse a orar. Es de bendición. Amén. Amén. Claro, si un varón no fue a trabajar y va con las hermanas, ¿se le va a prohibir el paso? No. Hermano, aquí no puede entrar, es solamente oración para mujeres. Por supuesto que no, hermano. Por supuesto que en la iglesia, hermano, no debe de ser así. Pero que si pueden las mujeres reunirse de su propia iniciativa y porque tienen ese tiempo, esa disposición para reunirse a orar, por supuesto que sí, hermano. Es de bendición y es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dijimos, hermano, en Salmo 68, ahí también habla de una función que tiene la mujer o las mujeres como parte de la iglesia, no en la congregación, pero sí, hermano, una función como parte de la iglesia o al ser parte de la iglesia. Versículo 11, 68, 11. El Señor daba palabra, de las evangelizantes había grande ejército. Yo estuve viendo, hermano, varias versiones y todas concuerdan en que habla de mujeres. La versión de la Biblia de las Américas dice: las mujeres, el Señor daba palabra, las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. ¿Serán de bendición las mujeres en esta área, hermano, que hablan las buenas nuevas? Amén. Por supuesto que sí, hermano. Las mujeres tienen la facilidad, hermano, que con sus vecinos, con sus vecinas, cuando van al mandado, pueden hablar de la palabra de Dios, pueden evangelizar, hermano, a aquellos que necesitan una palabra de aliento, a aquellos que están en desesperación. Hermano, hay grande necesidad, y las mujeres evangelizando, ya mencionando, no en la congregación, sino a las almas, hermano, son de grande bendición, hermano. Por eso este texto dice: las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Ahora, no es casualidad, hermano, que la primera mujer que trajo la gran nueva, que el Señor Jesucristo había resucitado, fue precisamente eso. Bueno, ya lo dije, fue precisamente una mujer. María Magdalena fue esa mujer que trajo la buena nueva de que el Señor había resucitado. Gloria a Dios. Vemos, hermano, aquella mujer samaritana, también la recuerda, hermano, que muchos samaritanos, dice ahí la Biblia, que creyeron por ella. Léalo en Juan 4, hermano, del 21 al 29, ahí dice que muchos de los samaritanos creyeron por ella. Entonces, ¿será importante el rol de la mujer como parte de la iglesia? Por supuesto que sí, hermano. Son las mujeres, hermano, las que en la mayoría de los casos abren los hogares para que nosotros vayamos y ya empecemos a compartir un estudio o a profundizar más en la enseñanza de la palabra. Bueno, a mí así es lo que me ha sucedido. Pues mi esposa ha sido de gran ayuda en ese aspecto, y ella es la que ha abierto los hogares. Usted ha visto hermanos que se han convertido, los conoce, pues fue mi esposa, fue mi compañera la que empezó a hablarles la palabra de Dios. Prácticamente ya me dejó las puertas abiertas solamente para que yo fuera y les enseñara. Gloria a Dios, eso es de gran bendición. Entonces, ¿será importante el rol de la mujer en la iglesia y como parte de la iglesia? Por supuesto, hermano, que sí. Es muy valorado, es muy importante
en los ojos de Dios tiene una suma importancia. Solamente sigamos, hermano, el rol, el papel o la función que Dios ha dispuesto a cada uno. A los varones en su llamado, si tienen un llamado en el ministerio, o las mujeres si tienen un llamado en el ministerio de diaconisas. Pero sobre todo, hermano, el ministerio de llevar la palabra, ese sí lo tenemos todos. Veíamos en el estudio pasado que nuestro hermano compartió, ahí terminamos en esa escritura de 2 a los Corintios, 2 a los Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. ¿Lo tenemos? Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo. Y nos dio el ministerio de ¿qué, hermano? De reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así o para Él, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿En quién puso esta palabra, hermano? ¿Solamente en los varones? No, en todos, hermano, en todos los que fuimos reconciliados, a la vez puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, así que somos embajadores o representantes en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Entonces, cada uno en su orden, hermano. Es importante el rol, el papel de la mujer en la iglesia, como también es importante el rol del varón en la iglesia y de la mujer, hermano. Es muy importante, muy valioso, hermano, el rol de la mujer en la iglesia. Cada uno en su orden, como Dios nos puso, hay que desempeñar bien nuestro papel, nuestra función. Amén. Gloria a Dios.